¿Alguna vez te has detenido a pensar qué sucede espiritualmente cuando decides compartir tu vida íntima con alguien? Quizá no lo habías considerado, pero la Biblia nos enseña que nuestras decisiones en este aspecto no son solo físicas, sino profundamente espirituales. Cada acto íntimo que realizamos tiene el potencial de afectar nuestro corazón, nuestra alma y, sobre todo, nuestra relación con Dios. La intimidad, según la perspectiva de la Escritura, no se limita a lo que ocurre en el ámbito físico. Es mucho más profunda. Tiene un impacto que puede transformar nuestra vida, nuestras emociones y, por supuesto, nuestro matrimonio. Cada decisión que tomamos en este campo tiene repercusiones que van más allá de lo que podemos ver en el momento. Es por eso que debemos aprender a discernir cómo nuestras relaciones y nuestra vida íntima afectan nuestra espiritualidad. Antes de seguir profundizando, quiero saber qué piensas sobre esto. ¿Cómo crees que nuestras decisiones sobre la intimidad pueden influir en nuestra vida espiritual y en nuestras relaciones con los demás? Me encantaría conocer tu opinión, así que no dudes en dejar un comentario más abajo. El cuerpo humano es una de las creaciones más asombrosas de Dios. Desde el principio, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, Génesis 1:26. Y cuando nos detenemos a pensar en esto, debemos considerar el profundo significado de lo que implica ser hechos a imagen de Dios. Nuestro cuerpo no es un simple conjunto de células, ni una estructura pasajera. Es un templo, un lugar donde el Espíritu Santo ha decidido morar. En 1 Corintios 6, 19, 20, Pablo nos recuerda con claridad: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y que han recibido de Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Fueron comprados por un precio. Por lo tanto, honren a Dios con sus cuerpos. Este versículo pone en perspectiva una verdad fundamental. No somos dueños de nuestros cuerpos. Vivimos en una sociedad que constantemente nos recuerda que somos libres para hacer con nuestro cuerpo lo que queramos. Sin embargo, desde una perspectiva cristiana, esta libertad tiene un límite, y ese límite es nuestra obediencia a Dios. El cuerpo es un templo, y como tal, debe ser cuidado, respetado y santificado. Este llamado a la santidad no solo se refiere al alma o a los pensamientos, sino también al cuerpo. El cuerpo es una herramienta a través de la cual vivimos nuestra fe. Lo que hacemos con nuestro cuerpo refleja lo que creemos en lo más profundo de nuestro ser. Por esta razón, cada decisión que tomamos en relación a nuestro cuerpo tiene una dimensión espiritual, ya sea positiva o negativa. Esto incluye nuestras decisiones sobre la intimidad. En muchas ocasiones, el mundo nos presenta la intimidad física como algo que no tiene trascendencia, como si fuera solo un acto de placer o una necesidad biológica. Pero la visión bíblica de la intimidad es radicalmente diferente. La Biblia enseña que la intimidad no es solo un acto físico, sino un acto espiritual, que tiene el poder de afectar nuestro ser entero, cuerpo, alma y espíritu. En 1 Corintios 6, 16, 17, Pablo compara el acto de la intimidad con el matrimonio con la unión de Cristo y la Iglesia. ¿Acaso no saben que el que se une a una prostituta es un solo cuerpo con ella? Porque, como está escrito, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Esto nos muestra que la intimidad es algo sagrado y profundo, mucho más que un simple encuentro físico. La intimidad es una de las áreas donde el enemigo ataca con mayor fuerza. Satanás sabe que este acto es sagrado y, por lo tanto, busca distorsionarlo para alejarnos de Dios. A lo largo de la historia, hemos visto cómo el pecado sexual ha causado estragos en la vida de muchos. En las Escrituras, podemos ver ejemplos de cómo las decisiones equivocadas en relación a la intimidad han tenido consecuencias devastadoras. Pensemos en el caso de David y Betsabé. La relación que comenzó con un acto de inmoralidad sexual trajo consigo una serie de consecuencias espirituales y personales
que afectaron a toda la nación de Israel. Dios, en su sabiduría, nos ha dado instrucciones claras sobre cómo debemos vivir nuestra vida sexual. Y estas instrucciones no son para limitarnos, sino para protegernos. El pecado sexual tiene el poder de desviar nuestro corazón de Dios. Jesús mismo nos enseñó que nuestros cuerpos deben ser tratados con dignidad y respeto. En Mateo 5, 27, 28, Él dijo: Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer con deseo, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Aquí, Jesús nos muestra que el pecado no solo está en la acción, sino en el deseo. La pureza no comienza solo con el control de nuestros cuerpos, sino con el control de nuestros pensamientos y corazones. La intimidad comienza en el alma antes de manifestarse en el cuerpo. Es necesario recordar que cuando tomamos decisiones en esta área de nuestra vida, no solo estamos afectando nuestra relación con la otra persona, sino con Dios mismo. El cuerpo, como templo del Espíritu Santo, debe ser guardado y santificado. La vida íntima no puede ser vista como algo separado de nuestra vida espiritual. De hecho, está intrínsecamente conectada con nuestra relación con Dios. Cuando nuestra intimidad está alineada con los principios de Dios, trae consigo paz, alegría y bendición. Cuando se aleja de esos principios, nos lleva a la confusión, la culpa y la condena. Una de las trampas más peligrosas en esta área es la creencia de que el pecado sexual es algo sin consecuencias espirituales. La cultura moderna nos dice que la sexualidad es un derecho personal y que nadie debe interferir con lo que una persona haga en privado. Pero en realidad, nuestras decisiones en esta área tienen repercusiones que afectan no solo a nuestra vida presente, sino también a nuestra vida futura y a nuestra relación con Dios. El pecado sexual, aunque perdonado, deja huellas en nuestra alma. Esas huellas pueden influir en nuestra capacidad de experimentar la cercanía con Dios y de vivir una vida plena en Él. Es importante reflexionar. Si el cuerpo es un templo, ¿estamos tratando nuestro templo con respeto? ¿Estamos tomando decisiones que honren a Dios? Cada vez que nos alejamos de los principios divinos en el área de la intimidad, estamos deshonrando el templo que Dios ha creado. Y aunque esto puede sonar como una advertencia, también es una invitación a la restauración y la santificación. Dios nunca nos rechaza. Siempre está dispuesto a limpiarnos, a restaurarnos y a darnos un nuevo comienzo. Quizás hoy te sientas culpable o te preguntes si ya es demasiado tarde para cambiar. Pero quiero decirte algo muy importante. La gracia de Dios es más grande que cualquier error que hayas cometido. Jesús vino a este mundo para restaurar lo que se había perdido. Y eso incluye la restauración de nuestras vidas íntimas. Él quiere que volvamos a Él, que confiemos en su perdón y que vivamos en pureza. Esto no significa que nunca volveremos a fallar, pero sí significa que tenemos un camino de redención y transformación. Dios no solo quiere que mantengamos nuestras vidas libres de pecado, sino que también quiere que vivamos en la plenitud de lo que Él ha planeado para nosotros. La pureza no es solo un mandato, es una bendición. Cuando vivimos de acuerdo con los principios divinos en nuestra vida íntima, experimentamos la paz que solo Dios puede dar. Experimentamos una relación más profunda con Él, y nuestras relaciones humanas también son bendecidas. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta verdad en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos comenzar a vivir de manera que honremos nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo? La respuesta comienza con la renovación de nuestra mente. La Biblia nos llama a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos mediante la renovación de nuestra mente. Romanos 12:2. Esto implica un cambio de perspectiva. Ver nuestras relaciones y nuestra intimidad no a través de los lentes de la cultura moderna, sino desde la perspectiva de Dios. Hoy, quiero invitarte a reflexionar sobre tu vida en esta área. ¿Qué decisiones has tomado que no han honrado a Dios? ¿Cómo puedes hoy comprometerte a vivir de acuerdo con sus principios en tu vida íntima? No importa en qué punto te encuentres,
Lo más importante es dar el primer paso hacia la restauración y la pureza. Dios está aquí, esperando para guiarte, limpiarte y llevarte a la plenitud que Él ha diseñado para ti. La intimidad, más allá de ser un acto físico, es un vínculo espiritual profundo que une dos seres humanos de manera única. La Escritura nos habla de la importancia de este vínculo en términos muy claros, revelando que la intimidad no es solo un placer momentáneo o un acto biológico, sino un medio por el cual se produce una conexión espiritual entre las personas involucradas. Esta unión, que en el contexto bíblico se refleja especialmente en el matrimonio, es descrita como una fusión de dos cuerpos y, más aún, como una unión del alma y el espíritu. En Génesis 2:24 leemos: «Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne». Este versículo no solo habla de la unión física entre el hombre y la mujer, sino de la profundidad espiritual que esta unión conlleva. Cuando la Biblia habla de una sola carne, está hablando de una unión que va más allá de lo físico, una unión que implica compartir la vida, los deseos, los sueños y también las luchas espirituales y emocionales. Es importante entender que el acto de la intimidad física es un acto cargado de significados espirituales. En un contexto cristiano, este acto debe ser vivido dentro del marco del matrimonio, porque es ahí donde Dios ha establecido que esta unión espiritual sea bendecida. Fuera de este contexto, la intimidad puede convertirse en algo vacío, desprovisto de propósito y lleno de consecuencias espirituales dañinas. Por ejemplo, cuando se participa en relaciones sexuales fuera del matrimonio o en situaciones donde no existe un compromiso serio, la unión espiritual se ve distorsionada. No se crea una unión fuerte que edifique, sino que se entra en un vínculo frágil en el que se pueden generar heridas emocionales y espirituales profundas. Esto no solo afecta la relación con la otra persona, sino que también afecta nuestra relación con Dios. En 1 Corintios 6, 16, 17, Pablo enfatiza cómo la inmoralidad sexual es un pecado contra nuestro propio cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y cómo la intimidad fuera del contexto del matrimonio rompe nuestra conexión espiritual no solo con la persona involucrada, sino con Dios mismo. Cuando te entregas a una relación sexual sin compromiso, sin el lazo sagrado del matrimonio, estás compartiendo tu alma, tu ser profundo, pero sin el respaldo espiritual que un matrimonio comprometido proporciona. En esos momentos, lo que parece ser una conexión profunda puede, en realidad, ser una fragmentación del alma. La Biblia nos muestra que el alma humana es algo complejo y frágil. Cuando unimos nuestros cuerpos de manera irresponsable, la unión no solo queda en lo físico, sino que se extiende al alma. Y una vez que el alma se ha entrelazado de una manera incorrecta, las heridas que quedan son difíciles de sanar. Esto también se refleja en las experiencias que muchas personas tienen después de relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pueden experimentar una sensación de vacío, de desconexión o incluso de culpa. Estos sentimientos no son solo psicológicos, son espirituales. El pecado en el área de la intimidad puede ser profundamente destructivo para el alma, porque nos aleja de la conexión pura y santa que Dios diseñó para nosotros. Cuando rompemos las reglas que Él ha establecido, no solo estamos pecando contra Él, sino también contra nuestra propia naturaleza espiritual. Sin embargo, en el matrimonio, la intimidad tiene un propósito mucho más grande. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, no solo están fusionando sus cuerpos, sino también sus corazones y sus almas. La intimidad, en este contexto, es un acto de unidad que edifica, purifica y bendice. En Efesios 5, 31, 32, Pablo lo describe de esta manera: «Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne». Grande es este misterio, pero yo hablo con referencia a Cristo y a la Iglesia.
Esta conexión refleja la unión que Cristo tiene con la Iglesia, un vínculo que es sagrado, inseparable y eterno. En este contexto, la intimidad se convierte en algo profundamente espiritual, porque refleja la relación entre Cristo y su Iglesia. En el matrimonio, la unidad no es solo física, sino también emocional y espiritual. El acto de unirse sexualmente se convierte en un reflejo de la unidad que debe existir entre los cónyuges. Una unidad que va más allá de lo visible y toca lo invisible, tocando el corazón, el alma y el espíritu. Esto es algo que debemos entender profundamente. Cuando elegimos vivir nuestra intimidad dentro de los parámetros establecidos por Dios, estamos no solo protegiendo nuestra integridad espiritual, sino también experimentando la plenitud del propósito divino en nuestras relaciones. Dios diseñó la intimidad no solo para el placer físico, sino para fortalecer los lazos espirituales entre un hombre y una mujer. Es en esta unión donde se experimenta la mayor bendición y la mayor paz. Para aquellos que quizás hayan cometido errores en este ámbito, quiero recordarles que el perdón de Dios es profundo y constante. La gracia de Dios cubre todas nuestras faltas, y no importa cuán quebrantados estemos, Él está dispuesto a restaurarnos. Si sientes que las decisiones pasadas han dañado tu relación con Dios o con los demás, es el momento de acudir a Él en arrepentimiento. Dios quiere sanar nuestras heridas y restaurar nuestra pureza, dándonos una nueva oportunidad para caminar en su voluntad. Es crucial entender que cada vez que decidimos acercarnos a alguien de una manera que no esté alineada con los principios de Dios, estamos afectando nuestra alma y nuestra relación con Él. Pero también es esencial recordar que no todo está perdido. La transformación comienza con un corazón dispuesto a ser restaurado y alineado con los principios de Dios. El proceso de restauración espiritual y emocional es real y a veces requiere que tomemos decisiones difíciles, pero siempre con la certeza de que Dios está con nosotros, dispuesto a guiarnos y levantarnos. Y cuando pensamos en la restauración de nuestra vida íntima, no se trata solo de volver a lo que éramos antes, sino de avanzar en una nueva dimensión de pureza y santidad. Dios quiere usarnos para que nuestras relaciones sean testigos de su amor y su santidad. No hay nada más poderoso que vivir en obediencia a Él y experimentar la paz que viene de vivir dentro de sus designios. De este modo, cada vez que reflexionamos sobre el impacto espiritual de la intimidad, debemos recordar que nuestra vida espiritual está interconectada con nuestras decisiones físicas y emocionales. La intimidad es un espacio sagrado, donde no solo se cruzan cuerpos, sino también almas y espíritus. Esta conexión debe ser tratada con reverencia, sabiendo que estamos participando en algo que tiene un poder más allá de lo que podemos comprender. La bendición de Dios sobre nuestras relaciones comienza cuando decidimos vivir en la pureza y la unidad que Él diseñó desde el principio. Cuando tomamos decisiones en nuestra vida íntima, no solo estamos afectando nuestra propia vida y nuestra relación con Dios, sino que también estamos influenciando a las generaciones que vienen después de nosotros. Es importante comprender que lo que elegimos hoy tiene un impacto no solo en nuestro presente, sino en el futuro de nuestros hijos, de nuestra familia y de aquellos que nos rodean. Las Escrituras nos enseñan que nuestras decisiones tienen un peso espiritual que se extiende más allá de lo que vemos en el momento. En Éxodo 34:7, Dios declara: Yo castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Este versículo puede parecer intimidante al principio, pero no debemos verlo como una condena sin esperanza. Más bien, es un recordatorio de que nuestras acciones tienen efectos de largo alcance, tanto para bien como para mal. Al mismo tiempo que la maldad puede afectar a las generaciones futuras, la obediencia a Dios trae consigo bendiciones que también se extienden a las generaciones venideras. Como se dice en Deuteronomio 7:9, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios,
el Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esto nos lleva a una reflexión profunda sobre el poder de las decisiones espirituales en la vida íntima. Cada vez que decidimos caminar en pureza y vivir de acuerdo con los principios de Dios, estamos sembrando semillas de bendición para nuestras futuras generaciones. El matrimonio, cuando es vivido con santidad y compromiso, no solo edifica a los cónyuges, sino que también tiene un impacto directo sobre los hijos. La forma en que los padres se relacionan, no solo en lo físico, sino en lo espiritual, influye en la manera en que los hijos entienden el amor, la santidad y el respeto mutuo. Imagina por un momento a tus hijos observando tu vida, tus decisiones y tus relaciones. No solo están aprendiendo cómo interactuar con los demás, sino también cómo se relacionan con Dios. Ellos absorben, muchas veces de manera inconsciente, lo que ven en sus padres. Si crecen en un hogar donde se vive la pureza, el respeto y la santidad, es más probable que ellos también lleven esas mismas cualidades a sus propias relaciones en el futuro. De este modo, no solo estamos dejando un legado material, sino un legado espiritual que puede durar generaciones. Sin embargo, el contrario también es cierto. Cuando elegimos ignorar los principios de Dios en nuestra vida íntima, cuando permitimos que el pecado entre en nuestras relaciones y en nuestros hogares, estamos transmitiendo a nuestros hijos, de manera directa o indirecta, una visión distorsionada del amor y la santidad. Las decisiones equivocadas no solo afectan nuestra vida, sino que pueden abrir puertas espirituales que afectan a nuestros descendientes. El pecado en una generación puede tener repercusiones que se extienden más allá de la persona que lo cometió. De la misma forma, la restauración, la obediencia y la pureza pueden ser un testimonio poderoso para las generaciones futuras. Este principio no es solo teológico, es algo que podemos ver reflejado en nuestras propias vidas y en la historia de muchas familias. Hay generaciones que han sido marcadas por las decisiones de sus antepasados, y también hay generaciones que han sido transformadas por el poder de la redención. Cuando una persona toma la decisión de vivir para Dios, no solo está cambiando su vida, sino también la historia de su familia. En el libro de Josué, vemos cómo las decisiones del líder espiritual influyen en la nación entera. Josué, al final de su vida, hace una declaración que se ha vuelto emblemática para muchos creyentes. Pero en cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Josué 24:15. Esta declaración de compromiso no solo fue un acto personal de dedicación a Dios, sino una decisión que afectó a toda su familia y a la nación. Josué entendió que su vida espiritual, su obediencia y su relación con Dios tenían implicaciones más allá de su tiempo en la tierra. Él eligió servir a Dios y con esa elección marcó un camino para su familia y su nación. Este es el poder de la decisión espiritual. No solo cambia tu vida, sino que impacta a todos los que te rodean, especialmente a aquellos que son más cercanos a ti. Como padres, nuestra responsabilidad no es solo vivir nuestras vidas de acuerdo con la voluntad de Dios, sino también educar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Y esto incluye enseñarles sobre la santidad, el respeto, la pureza y el propósito divino de la intimidad. No se trata solo de darles una instrucción verbal, sino de ser un modelo de vida. Los hijos aprenden no solo de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Si vivimos en santidad y pureza en nuestra vida íntima, ellos aprenderán a valorarlo, incluso sin palabras. Por otro lado, si permitimos que la inmoralidad se convierta en una parte aceptada de nuestra vida, lo más probable es que ellos también lo hagan, repitiendo los errores de generaciones pasadas. Además, debemos recordar que la restauración de nuestra vida espiritual no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también tiene un poder transformador sobre los que nos rodean. Si has cometido errores en el pasado, no hay razón para desanimarte. Dios es un Dios de restauración. Él puede sanar las heridas del pasado
restaurar lo que se ha perdido y traer nuevos comienzos. Y cuando decides buscar esa restauración, no solo estás sanando tu vida, sino también sanando el legado espiritual de tu familia. Cada decisión que tomas en tu vida íntima es una semilla que puede dar frutos para las generaciones venideras. Si decides vivir en pureza, en obediencia y en santidad, estás plantando semillas de bendición para tus hijos y para aquellos que te siguen. Y si has fallado en el pasado, recuerda que el Señor tiene poder para redimir, restaurar y transformar. La misericordia de Dios es nueva cada mañana, y su gracia es más que suficiente para sanar cualquier herida y redirigir tu vida hacia su propósito. Cuando tomamos conciencia de la magnitud de nuestras decisiones y de cómo afectan a las generaciones futuras, nuestro enfoque sobre la vida íntima cambia. Ya no la vemos solo como un acto físico o una necesidad personal, sino como una oportunidad para sembrar un legado espiritual de bendición y obediencia a Dios. Esta comprensión debe llevarnos a vivir con una mayor responsabilidad, sabiendo que estamos no solo modelando nuestra propia vida, sino también la vida de aquellos que seguirán nuestros pasos. La restauración es uno de los conceptos más hermosos y poderosos que nos ofrece la Biblia. Si has experimentado heridas, fallos o decisiones equivocadas en el área de la intimidad, quiero que sepas que no todo está perdido. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Él no solo ofrece perdón, sino también restauración. Su poder para sanar y transformar es mucho más grande que cualquier error que hayas cometido en el pasado. En Joel 2:25, Dios dice: «Yo les devolveré los años que comió la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes». Este versículo es un testimonio de la gracia y restauración que Dios ofrece. Aunque nuestras decisiones puedan haber causado daño, Dios tiene el poder de restaurar lo perdido. Él puede devolvernos lo que creíamos irrecuperable, incluso la pureza espiritual y emocional que puede haberse visto afectada por decisiones pasadas. La restauración comienza con el arrepentimiento genuino. Arrepentirse no significa solo sentir culpa, sino un cambio profundo de corazón. Implica reconocer nuestros errores y decidir alejarnos de las prácticas que nos han alejado de Dios. En 1 Juan 1:9, la Escritura nos dice: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Esta promesa de perdón no es solo una formalidad, sino un acto de gracia que nos ofrece una nueva oportunidad para vivir en plenitud. Este proceso de restauración no es instantáneo. Requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, una rendición constante a Dios. A veces el proceso de sanar nuestras vidas íntimas puede ser largo, especialmente si las heridas son profundas. Pero la belleza del proceso radica en que Dios no solo sana las heridas, sino que también nos enseña a vivir de una manera más plena, más cerca de su voluntad. La restauración espiritual tiene un efecto transformador en todas las áreas de nuestra vida, incluidas nuestras relaciones y nuestra vida íntima. Una vez que experimentamos la restauración de Dios, nuestra perspectiva sobre la intimidad cambia por completo. Ya no la vemos como algo que simplemente satisface una necesidad física o emocional, sino como un acto sagrado, un acto de unidad que debe ser tratado con el mayor respeto y reverencia. La pureza no es solo una opción, sino un mandato de Dios que nos lleva a vivir una vida plena y saludable. La restauración nos permite comprender que la intimidad es un regalo de Dios, un medio para fortalecer la unión con nuestra pareja dentro del marco del matrimonio, y una forma de reflejar la santidad de la relación que Cristo tiene con su iglesia. El poder de la restauración espiritual también afecta nuestra autoestima y la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Muchas personas, especialmente las mujeres, cargan con el peso de decisiones pasadas que las hacen sentir indignas del amor de Dios. Sin embargo, la Biblia nos asegura que en Cristo somos nuevas criaturas.
En 2 Corintios 5:17 leemos: Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta verdad es esencial para entender el poder de la restauración. Ya no somos definidos por nuestras fallas pasadas, sino por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios quiere sanarnos, no solo para que podamos tener una relación íntima, sana con Él, sino también para que podamos vivir relaciones saludables con los demás. Él restaura nuestra identidad en Cristo, ayudándonos a comprender que somos amados y aceptados tal como somos, no por lo que hemos hecho, sino por lo que Él ha hecho por nosotros. Y cuando tenemos esta comprensión de nuestra identidad en Cristo, podemos vivir en paz con nosotros mismos y con los demás, lo que transforma nuestra vida íntima y nuestra relación de pareja. Es importante entender que la restauración no significa solo un borrón y cuenta nueva en términos de nuestra relación con Dios. La restauración implica un proceso continuo de sanación y transformación. A veces, las heridas del pasado pueden resurgir y necesitamos seguir buscando la gracia y la ayuda de Dios para caminar en pureza. Pero la diferencia es que cuando estamos restaurados, ya no vivimos bajo la condena del pasado, sino bajo la gracia transformadora de Dios. Este proceso de restauración también afecta la manera en que vemos y tratamos a nuestra pareja. En el matrimonio, la restauración implica aprender a perdonar y a reconstruir la confianza. Si las decisiones pasadas han causado daño en la relación, es esencial reconocer que la sanación no solo es individual, sino que también es un proceso compartido. El perdón y la reconciliación son clave en este proceso. A veces, el perdón puede ser un acto de fe, especialmente cuando el dolor es profundo, pero cuando decidimos perdonar, no solo estamos liberando a la otra persona, sino también a nosotros mismos. La restauración no solo ocurre entre nosotros y Dios, sino también entre nosotros y los demás. Dios no solo quiere restaurar nuestra vida íntima, sino también enseñarnos a vivir en obediencia a Él, para que podamos experimentar el propósito más profundo que Él tiene para nuestras relaciones. La restauración en el área de la intimidad trae consigo una nueva comprensión de lo que significa ser una pareja en Cristo, un equipo que trabaja juntos para glorificar a Dios en su unión. Cuando vivimos este propósito, la intimidad se convierte en algo mucho más profundo que un acto físico. Se convierte en un acto sagrado que honra a Dios y edifica nuestra relación. Es crucial recordar que la restauración no depende de nuestras fuerzas, sino del poder de Dios que obra en nosotros. En nuestras propias fuerzas es fácil caer en la desesperanza, pero cuando confiamos en su poder y en su gracia, podemos experimentar una transformación real y duradera. Dios es experto en tomar lo roto y hacerlo nuevo, en tomar lo perdido y devolverlo multiplicado. Él puede restaurar lo que se ha quebrantado, sanar lo que está herido y redimir lo que se ha perdido. Y esa es la promesa que debemos abrazar con fe. Cada vez que decidimos caminar en obediencia a los principios de Dios, no estamos simplemente eligiendo un camino recto, sino que estamos eligiendo la verdadera libertad. La vida que Dios tiene para nosotros no es una vida de restricciones, sino una vida llena de propósito, paz y gozo. Obedecer a Dios no es una carga, sino una puerta abierta a una vida transformada y completamente alineada con su voluntad. La obediencia a los principios divinos, especialmente en la intimidad y en nuestras relaciones más cercanas, no solo es un acto de devoción, sino un camino hacia una libertad que no puede ser encontrada en ningún otro lugar. Muchos se han confundido, pensando que la obediencia es sinónimo de esclavitud, de vivir bajo reglas sin sentido, de privarnos de lo que realmente queremos. Pero la realidad es otra. La obediencia a Dios es el acto más liberador que podemos experimentar. Puedo recordar, en mi propia vida, cuántas veces me sentí tentado a seguir mis propios deseos, mis propias pasiones, y cómo esas decisiones, aunque momentáneamente placenteras, trajeron consigo vacíos y arrepentimientos.
Cada vez que me alejaba de la voluntad de Dios, la vida se volvía más complicada, mis relaciones se volvían más frágiles y el dolor comenzaba a acumularse en mi corazón. Pero cuando decidí volver a Él, cuando entendí que la obediencia no era una prisión, sino una vía de escape, todo comenzó a cambiar. Dios, en su bondad infinita, nos invita a caminar en libertad a través de la obediencia. En Deuteronomio 30, 19-20, Dios le dice al pueblo de Israel: «Hoy te he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y siguiéndole». Aquí no solo se nos da una invitación, sino una clara opción: vida o muerte, bendición o maldición. La obediencia trae bendición y con ella una vida plena, donde encontramos la paz que solo Dios puede dar. Obedecer a Dios no se trata solo de cumplir una lista de reglas. Se trata de escuchar su voz y seguir su guía en todas las áreas de nuestra vida, incluidas las áreas de la intimidad y las relaciones. La intimidad no fue diseñada por Dios para ser un simple acto físico. Fue diseñada como un medio para reflejar la relación de Cristo con su Iglesia, una relación de amor, sacrificio y unidad profunda. En Efesios 5, 31, 32, Pablo nos recuerda: «Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne». Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. La relación matrimonial, y por ende la intimidad, es mucho más que una unión física. Es una representación de un amor divino y sacrificial. Cuando obedecemos a Dios en nuestras relaciones, especialmente en la intimidad, estamos participando en un acto sagrado que refleja la unidad de Cristo con su Iglesia. Obedecer a los principios de Dios en nuestra vida íntima nos acerca más a esa imagen perfecta, nos libera de las ataduras del pecado y nos da la paz de vivir conforme a su voluntad. Sin embargo, el pecado distorsiona esta unidad. Cuando elegimos apartarnos de los principios divinos, no solo afectamos nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con nuestra pareja y por ende nuestra paz y felicidad. Es fácil pensar que podemos encontrar la felicidad en lo que el mundo ofrece, pero la verdadera paz solo viene cuando vivimos conforme a los principios de Dios. En 1 Juan 5:3 encontramos una verdad liberadora: «Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos». Esta declaración es profunda. Los mandamientos de Dios no son una carga. Al contrario, son la llave para una vida plena y satisfactoria. No se trata de una serie de reglas impuestas desde fuera. Se trata de principios que, cuando se siguen, nos liberan del dolor, la culpa y las consecuencias del pecado. Ahora bien, muchos se preguntan: ¿cómo podemos vivir en obediencia cuando las tentaciones y los desafíos son tan grandes? La respuesta está en reconocer que nuestra fuerza no viene de nosotros mismos, sino del Espíritu Santo que habita en nosotros. En Romanos 8:13, la Escritura nos dice: «Si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis». Es el Espíritu Santo quien nos capacita para vivir en obediencia. Él nos da la fuerza para resistir las tentaciones y seguir el camino que Dios ha preparado para nosotros. Una de las áreas donde más necesitamos la obediencia es en nuestra vida íntima. La cultura actual ha distorsionado el concepto de la intimidad, presentándola como un derecho o una necesidad sin tener en cuenta los principios divinos. Pero Dios nos invita a vivir de una manera diferente. Nos llama a cuidar nuestro cuerpo como un templo, a vivir en pureza y a respetar la dignidad de la otra persona. Cuando seguimos estos principios, no solo estamos honrando a Dios, sino que también estamos construyendo relaciones más fuertes y más saludables. Recuerdo a una amiga que,
después de muchos años de relaciones equivocadas, decidió rendirse completamente a Dios en este aspecto de su vida. Fue un proceso doloroso, pero ella eligió vivir en obediencia. Con el tiempo, vio cómo Dios restauraba su vida íntima y cómo sus relaciones se transformaban. Ella entendió que, al elegir la obediencia, no solo estaba protegiendo su corazón, sino también preparando el terreno para futuras bendiciones. El camino de la obediencia no es fácil, pero es el camino que nos lleva a la verdadera libertad. Nos lleva a una vida en la que podemos experimentar el amor genuino, el respeto mutuo y la paz que viene de estar alineados con la voluntad de Dios. La obediencia no solo nos cambia a nosotros, sino que también cambia el mundo que nos rodea. Cuando vivimos en obediencia, somos un reflejo del amor de Dios, y ese amor puede transformar no solo nuestras relaciones, sino también a todos los que nos rodean. Cuando hablamos de vivir en obediencia a los principios de Dios, es inevitable que surja una pregunta importante. ¿Qué significa realmente vivir en plenitud? Jesús dijo en Juan 10:10, «Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». Esta promesa de vida abundante no se refiere a una existencia superficial, llena de placeres momentáneos y efímeros. Es una vida rica, profunda y satisfactoria, una vida que solo se encuentra cuando seguimos los caminos de Dios. Vivimos en un mundo que constantemente nos ofrece un sinfín de alternativas para ser felices, pero estas alternativas muchas veces nos dejan vacíos. El mundo promete placer instantáneo, gratificación rápida, pero el precio es alto. La paz interior, la satisfacción duradera y la verdadera alegría se escapan entre nuestros dedos. Dios, por otro lado, nos ofrece una vida de plenitud, una vida que no depende de lo que tenemos o de lo que podemos obtener, sino de nuestra relación con Él. ¿Pero qué implica esta plenitud? Vivir en plenitud no significa tener una vida sin problemas o sin dificultades. La vida cristiana no está exenta de desafíos, ni la obediencia a Dios elimina todas las dificultades. Lo que cambia es nuestra perspectiva ante esos desafíos. Cuando caminamos en obediencia, comenzamos a ver los obstáculos como oportunidades para crecer en fe y en carácter, en lugar de verlos como barreras insuperables. La plenitud de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Es una paz que no depende de nuestras circunstancias externas, sino de nuestra confianza en el Señor. A medida que crecemos en obediencia a Dios, nuestra vida íntima comienza a alinearse con su voluntad. La intimidad que compartimos con nuestra pareja, especialmente dentro del matrimonio, comienza a reflejar el amor puro y sacrificial de Cristo por la Iglesia. En 1 Corintios 13, el apóstol Pablo describe el amor como algo que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este amor genuino no es egoísta, no busca su propio interés, sino que se da y se entrega incondicionalmente. Cuando vivimos en obediencia a Dios, comenzamos a experimentar este tipo de amor en nuestras relaciones, un amor que nos libera de las expectativas egoístas y nos lleva a buscar lo mejor para la otra persona. Esta plenitud no solo se refleja en nuestras relaciones matrimoniales, sino también en todas las áreas de nuestra vida. La obediencia a los principios de Dios trae sanidad a nuestras emociones, estabilidad a nuestras finanzas y paz a nuestros corazones. A medida que nos alineamos con su voluntad, encontramos una estabilidad interior que no depende de las fluctuaciones externas, sino de la firmeza de nuestra fe. Por ejemplo, cuando decidimos vivir según los principios bíblicos en cuanto a la administración del dinero, comenzamos a experimentar una paz que va más allá de la riqueza material. No se trata de ser ricos en bienes materiales, sino de ser ricos en sabiduría, en generosidad y en contentamiento. En Filipenses 4:11-13, el apóstol Pablo escribe: «No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo he aprendido el secreto de estar saciado y de tener hambre,
de tener abundancia y de padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este tipo de plenitud no depende de las circunstancias externas, sino de la fortaleza que proviene de vivir en comunión con Cristo. El vivir en obediencia a Dios también implica rendirnos a su soberanía. A veces es difícil entender por qué las cosas no salen como esperamos. Pero la obediencia no significa tener todas las respuestas, sino confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando no entendemos su plan. Isaías 55, 8, 9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Obedecer a Dios es reconocer que aunque no siempre entendamos el porqué de todo, confiamos plenamente en su sabiduría y en su amor. Este nivel de confianza es lo que nos lleva a la verdadera libertad. No vivimos bajo el yugo de nuestras propias fuerzas ni bajo la carga de nuestras propias decisiones erróneas. Vivir en obediencia es vivir en la gracia de Dios, es vivir bajo la protección de su voluntad, es experimentar la paz que solo Él puede dar, es vivir con la certeza de que, cuando seguimos sus caminos, estamos caminando en la luz de su propósito para nuestras vidas. Cuando experimentamos esta plenitud, nuestra vida se transforma en un testimonio de la bondad y el poder de Dios. La gente que nos rodea puede ver la diferencia. Cómo manejamos las dificultades, cómo respondemos a las tentaciones, cómo tratamos a nuestra familia y amigos. Vivir en obediencia no es solo una decisión personal, es un testimonio público del poder transformador de Dios. Cuando vivimos de acuerdo con sus principios, no solo estamos beneficiándonos a nosotros mismos, sino que estamos siendo testigos de su amor y su poder ante un mundo que desesperadamente necesita escuchar sobre su gracia. En este proceso de vivir en obediencia, es importante recordar que no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos, enseñándonos y dándonos la fuerza para seguir adelante. Él es nuestro consolador y nuestro consejero, y con su ayuda podemos vivir en plenitud. No se trata de nuestras propias fuerzas, sino de su poder obrando en nosotros. Y esta es la verdadera libertad. Vivir en Cristo, vivir por su gracia, vivir según su voluntad. La restauración es uno de los regalos más hermosos que Dios nos ofrece. Nadie está exento de cometer errores, y cada uno de nosotros lleva cicatrices en el alma, consecuencias de decisiones pasadas, de heridas emocionales o de desvíos en nuestras relaciones. Sin embargo, Dios no solo tiene el poder de sanar esas heridas, sino que también tiene la capacidad de redimir lo que ha sido dañado, restaurando a sus hijos a la plenitud para la que fueron creados. Al hablar de la intimidad, muchos de nosotros hemos pasado por experiencias que nos han marcado profundamente. Tal vez hemos caído en relaciones inapropiadas, hemos permitido que la cultura nos influencie más que la palabra de Dios, o hemos enfrentado dificultades emocionales en nuestros matrimonios o relaciones. El peso de estos errores y fracasos puede ser una carga pesada, pero aquí está la verdad. Dios tiene el poder de sanar y restaurar incluso las áreas más rotas de nuestra vida. Dios quiere que vivamos en libertad, y esa libertad comienza con la restauración. La intimidad, en el sentido más profundo de la palabra, es el reflejo de una relación genuina con Dios y con nuestra pareja. No solo se trata de un acto físico, sino de un espacio sagrado donde nos entregamos completamente al otro, en amor, respeto y unidad. Cuando hemos sido tocados por la gracia de Dios, esa intimidad se convierte en una expresión de su voluntad divina. Un pasaje que ilustra esta restauración se encuentra en Joel 2:25-26, donde Dios promete: y os restituyo los años que comió la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros
y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Este versículo es un recordatorio poderoso de que, aunque en nuestra vida hayan existido tiempos de pérdida, pecado y sufrimiento, Dios puede restaurar esos años de daño y darnos más de lo que imaginamos. Cada área de nuestra vida íntima puede ser restaurada por el poder de Dios, especialmente cuando nos sometemos a su voluntad. En el contexto del matrimonio, si hemos permitido que el pecado o la falta de obediencia afecten nuestra relación, es posible que nos sintamos vacíos, desilusionados o incluso perdidos. Sin embargo, Dios no solo quiere restaurar nuestra relación con Él, sino que también desea restaurar nuestra relación con nuestra pareja. La intimidad física y emocional en el matrimonio debe reflejar el amor de Cristo, y cuando nos sometemos a su plan, Él trae sanidad a esas áreas que necesitan ser renovadas. Por ejemplo, puede que haya mujeres que después de años de relaciones dolorosas o matrimonios rotos, sientan que su vida íntima ya está marcada por el sufrimiento. El dolor de traiciones o la incomprensión de lo que realmente significa una relación de amor y respeto puede dejar cicatrices profundas. Pero en Cristo hay restauración. Él es el sanador de corazones rotos y de relaciones fracturadas. A través de la oración y la entrega a Él, Dios puede sanar nuestras heridas y restaurar lo que parecía perdido. La intimidad con nuestra pareja puede ser renovada y transformada, reflejando un amor puro y sacrificial, como el de Cristo por su Iglesia. La restauración en nuestras vidas íntimas también significa aprender a perdonar. Muchas veces, las heridas en nuestra vida emocional y sexual vienen de falta de perdón, de rencores y resentimientos acumulados. Sin perdón, las relaciones se tornan tóxicas y la intimidad se ve opacada por el dolor y la desconfianza. Sin embargo, en Efesios 4:32, la Biblia nos dice: «Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». El perdón es una clave esencial para la restauración de cualquier relación, y especialmente en la vida íntima. Cuando perdonamos, no solo estamos liberando a la otra persona de nuestra condena, sino que nos estamos liberando a nosotros mismos de la carga emocional que nos impide vivir plenamente. La restauración también involucra la restauración de nuestra relación con Dios. Si hemos fallado en el área de la intimidad, tal vez hemos experimentado sentimientos de vergüenza o culpa. Pero debemos recordar que Dios es un Dios de misericordia, y Él está dispuesto a perdonarnos y a restaurarnos. La clave es arrepentirnos sinceramente y buscar su perdón. Como lo vemos en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa cuán rotos o perdidos podamos sentirnos, Dios siempre está dispuesto a restaurarnos y a hacernos nuevos. Una de las áreas en que la restauración es especialmente importante es en la comunicación dentro del matrimonio. Muchas veces, los problemas en la intimidad surgen por una falta de comunicación emocional y espiritual. La Biblia nos enseña, en Proverbios 15:1, la respuesta suave quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La forma en que nos comunicamos con nuestra pareja tiene un impacto directo en nuestra relación íntima. Cuando hablamos con amor, respeto y comprensión, estamos construyendo una intimidad más profunda. La restauración de la comunicación en el matrimonio trae consigo una renovación de la intimidad. Pero la restauración no se limita solo a las relaciones matrimoniales. Cada relación en nuestra vida puede ser restaurada a través del poder de Dios. Si has sufrido heridas en tus relaciones familiares, de amistad o de cualquier otro tipo, recuerda que Dios puede sanar y restaurar todo lo que se ha perdido. Él es experto en restaurar lo que está roto y en transformar lo que parece irrecuperable. Al caminar en obediencia
al perdonar, al rendirnos a Dios, permitimos que su poder de restauración fluya en nuestra vida. No se trata solo de esperar una transformación, sino de tomar la decisión activa de someternos a su voluntad. Dios no solo restaura el daño emocional, sino que también trae redención a nuestra vida sexual, transformándola de un acto mundano a un acto de adoración y unidad. Cuando vemos la intimidad a través de los ojos de Dios, entendemos que es un regalo, un medio de experimentar el amor más puro y verdadero. Cuando comenzamos a comprender el poder restaurador de Dios en nuestras vidas, especialmente en el ámbito de nuestra vida íntima, nuestra visión del matrimonio y las relaciones cambia por completo. Dios no solo desea restaurar, sanar o reparar, sino que Él tiene la intención de llevarnos a un nivel de transformación total en nuestra vida emocional, espiritual y física. La intimidad, entonces, se convierte en un medio por el cual podemos experimentar no solo un amor profundo y duradero con nuestra pareja, sino una conexión más profunda con Dios. Es importante entender que la restauración de nuestra vida íntima y de nuestras relaciones no se trata de restaurar las cosas de la manera en que nosotros quisiéramos o imaginábamos. Se trata de permitir que Dios sea quien tenga la última palabra, quien transforme las áreas rotas y que al final de este proceso, todo sea para su gloria. La vida de obediencia y la relación con Él no nos garantiza una vida sin dificultades, pero sí nos asegura que, en medio de las pruebas, encontraremos paz, propósito y renovación. La transformación que Dios tiene preparada para nosotros en el área de la intimidad va mucho más allá de lo físico. Si bien la intimidad sexual es parte integral del matrimonio, la verdadera intimidad empieza en el corazón. Es un espacio seguro donde podemos ser vulnerables, transparentes y donde la confianza, el respeto y el amor mutuo son el fundamento de todo lo que hacemos. En este contexto, la intimidad no es simplemente un acto que realizamos, sino un testimonio de nuestra entrega y compromiso hacia nuestro cónyuge y, por extensión, hacia Dios. En Efesios 5, 31, 32, el apóstol Pablo nos dice: «Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne». Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Esta unión que se describe no es simplemente física, sino espiritual y emocional. Esta es la esencia de la verdadera intimidad, donde cada aspecto de la relación refleja la comunión perfecta que Cristo tiene con su Iglesia. En el matrimonio, la relación íntima es una expresión de esa unión espiritual, un reflejo de la entrega mutua, del sacrificio y de la fidelidad que Dios ha modelado para nosotros. En un mundo donde las relaciones se han desvirtuado y se han reducido muchas veces a la satisfacción de deseos inmediatos y superficiales, Dios nos llama a una intimidad que es más profunda, que es sacrificial, que va más allá de lo que los demás ven. La verdadera intimidad requiere trabajar juntos, crecer juntos y, sobre todo, sanar juntos. Dios desea que nuestro matrimonio sea un espacio de renovación constante, donde las heridas del pasado no sean un obstáculo para la plenitud de lo que Él quiere para nosotros. El proceso de transformación comienza con nuestra disposición a vivir bajo los principios divinos. Debemos ser conscientes de que nuestra vida íntima, como cualquier otra área de nuestras vidas, debe alinearse con la voluntad de Dios. Podemos esperar experimentar la plenitud de la intimidad si seguimos permitiendo que la cultura y el pecado entren en nuestras vidas. La verdadera restauración llega cuando decidimos hacer de nuestra vida un espacio donde Dios es el centro, donde su palabra es la guía y donde su Espíritu nos capacita para vivir en obediencia. Cuando permitimos que Dios transforme nuestra vida íntima, descubrimos que la relación con nuestro cónyuge se vuelve más rica, más profunda y más satisfactoria. El amor y la intimidad no solo se alimentan de los momentos felices o agradables, sino también de la gracia que nos damos mutuamente en los momentos difíciles.
Esta es la esencia del amor cristiano, un amor que no depende de lo que el otro pueda hacer por nosotros, sino de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En 1 Corintios 7, 3, 4, el apóstol Pablo nos enseña: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Este versículo nos muestra que la intimidad no se trata de un derecho, sino de una entrega mutua, un acto de servicio y amor hacia el otro. La restauración en nuestra vida íntima ocurre cuando entendemos que no se trata de nuestros propios deseos, sino de una vida de sacrificio, amor y respeto hacia el otro. Por supuesto, este nivel de intimidad no es fácil de alcanzar, especialmente cuando hay heridas profundas. Sin embargo, es posible porque Dios es un Dios de restauración y renovación. Él puede sanar lo que está roto y devolverle la belleza a lo que una vez estuvo lleno de dolor. En 2 Corintios 5, 17 leemos: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo nos recuerda que, aunque tengamos un pasado lleno de errores, Dios tiene el poder de hacer todas las cosas nuevas, incluso en el área de nuestra vida íntima. El desafío es, entonces, permitir que Dios entre en los rincones más profundos de nuestro ser y nos transforme desde adentro. A menudo nos enfocamos en lo exterior, en los problemas visibles, pero Dios quiere sanar las raíces profundas, esos lugares ocultos donde el dolor, la vergüenza y la culpa se han instalado. A través de su palabra, su espíritu y nuestra disposición a ser obedientes podemos ser transformados y restaurados. La restauración en nuestra vida íntima también significa restaurar nuestra conexión con Dios. La intimidad más profunda que podemos experimentar es la relación con Él. Es a través de nuestra relación con Dios que encontramos la verdadera paz, la seguridad y la confianza para vivir una vida plena. Cuando experimentamos esa intimidad con Él, nos capacitamos para ser mejores esposos, esposas, padres, madres y miembros de la comunidad. Al final, vivir en la intimidad restaurada no es solo una cuestión de lo que hacemos o dejamos de hacer, sino de cómo vivimos nuestra vida en Cristo. Se trata de vivir una vida de obediencia, de rendir nuestra voluntad a su voluntad y permitir que Él nos guíe a través de todas las etapas de la vida, incluidas las más difíciles. Solo así podemos experimentar una intimidad verdadera y plena, tanto con Dios como con nuestra pareja. Una intimidad que refleje su amor perfecto. Señor, en este momento te damos gracias por la restauración que has traído a nuestras vidas. Gracias por mostrarnos el camino hacia la verdadera intimidad. Una intimidad que no está basada en nuestras fuerzas, sino en tu gracia. Te pedimos que sigas sanando nuestros corazones, nuestras relaciones, y que nos ayudes a vivir en obediencia a tus principios. Te entregamos todo lo que somos para que tú puedas transformarnos y hacernos nuevas criaturas. Fortalece nuestras familias, nuestros matrimonios y nuestras relaciones. Que podamos vivir en plenitud, reflejando tu amor y tu paz. En el nombre de Jesús, amén.